Saludos para todos, bienvenidos al encuentro de la Cátedra de Derecho Probatorio en el contexto del proceso penal venezolano. Les habla el abogado Sami Hamdan Suleimán. Bueno, vamos a tratar el día de hoy con un tema que nos interesa de modo relevante, como es la distinción terminológica alusiva a la prueba, su clasificación y los tipos de prueba. Al respecto, debo señalar que la doctrina, especialmente los doctrinarios, han fijado unos puntos distintivos entre lo que ha de considerarse fuente de prueba y medio de prueba. El tratamiento de la prueba en el ámbito jurídico supone la utilización de diversos vocablos en el marco de la actividad probatoria. El léxico procesal utilizado de manera habitual sobre la prueba resulta en la generalidad inadecuado, toda vez que normalmente el abogado refiere en cualquier etapa del proceso prueba, el vocablo prueba. Y es que el proceso judicial tiene en el ámbito penal un conjunto de etapas, como lo es, por ejemplo, a nivel del procedimiento penal ordinario, la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. Pero en cuanto a la fase preparatoria, que es la fase inicial del proceso, nosotros a veces cometemos el error de anunciar pruebas y resulta que en esa etapa normalmente es el término fuente de prueba. Es decir, la fuente de prueba, ¿qué es? Es un concepto extrajurídico, extra proceso, que se corresponde forzosamente con una realidad anterior al proceso y extraña al mismo proceso. Existe independientemente de que llegue a realizarse o no un proceso. En el ámbito penal, esta es una definición que obviamente nos ofrece Montero Aroca, ¿verdad? Pero en el proceso penal podemos decir que fuente de prueba, ¿qué sería? Pues sería toda evidencia física o cualquier elemento material probatorio o persona que es portadora de información, y que sirve a los efectos de poder comprobar o no la ocurrencia de determinado hecho punible. La persona, por ejemplo, que se encuentra en un local de acceso al público y observa un robo agravado, suscitado al mismo. Hasta ese momento inmediato en que ha ocurrido el robo, no existe proceso penal, pero ya existe la fuente de prueba, que es aquella persona que ha observado el hecho criminal. Es decir, que la existencia de la fuente de prueba es anterior al mismo proceso. De allí el concepto extrajurídico o extraproceso de la fuente de prueba, ya que, como dije antes, existe antes de la iniciación del mismo proceso, suponiendo que se produce el hecho que ha sido señalado anteriormente. Se produce el robo en un local comercial y nadie denuncia. En consecuencia, no se inicia proceso alguno. El hecho de que no exista proceso no quiere decir que no exista fuente de prueba. Una vez que el proceso se inicia, ¿verdad?, por denuncia de la víctima, pues a partir de allí son traídos al proceso una cantidad de fuentes de prueba, entiéndase aquí
pruebas robóticas a través de imágenes de cámaras de seguridad, o pudiese darse con el relato que ha suministrado alguna persona que ha observado el hecho, que se configura en testigo directo o indirecto del hecho. Los hallazgos, las evidencias físicas localizadas en el sitio del suceso, todo ello permite considerar que esos elementos se corresponden con fuentes de prueba. Ahora, ya ubicándonos en el contexto de los medios de prueba, porque para poder hablar de medios de prueba necesariamente debemos inicialmente referir las fuentes de prueba. Y en cuanto a los medios de prueba, Michele Tarufo siempre ha definido en su texto que estas constituyen datos cognitivos e información a partir de los cuales se puede derivar la verdad de los hechos objeto del litigio. Y tenemos otra definición adicional, que es la del doctor Rodrigo Rivera Morales, venezolano, maestro, procesalista, quien define a los medios de prueba como los caminos o instrumentos que se utilizan para conducir al proceso, a la reconstrucción imaginaria de los hechos acontecidos y que resultan pertinentes para el proceso que se ventila. Entonces, fijémonos acá que esta situación referida a los medios de prueba se representan en el ejemplo señalado anteriormente con motivo de las fuentes de prueba. Y lo ubicamos a modo de ejemplo en el contexto de un robo agravado perpetrado en un local de acceso al público, donde el testigo principal o el testigo directo presencial en principio se erigía como fuente de prueba en el marco de la fase preparatoria o etapa de investigación. Y una vez iniciada la fase preparatoria, evaluada la licitud, la legalidad de esa persona que ha suministrado el relato en el ámbito de su captación desde los inicios del proceso e incorporación al proceso mismo a través de la entrevista que ha rendido, así como de su pertinencia, idoneidad y utilidad en el aporte reconstructivo del hecho punible controvertido. Ello conducirá a que el fiscal pueda considerar la posibilidad de promoverlo como medio de prueba en su escrito acusatorio. Medio de prueba que requiere obligatoriamente ser promovido invocando su pertinencia, su necesidad y utilidad. Es importante tener muy en cuenta ello a los fines de poder avanzar luego a la etapa del juicio oral y público con la admisión de la misma. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal sobre ese punto dice, artículo 313, finalizada la audiencia, el juez resolverá en presencia de las partes sobre las cuestiones siguientes, según corresponda. Numeral 9. Decidir sobre la legalidad, la licitud, la pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta que en estos casos es importante que el fiscal promueva los medios de prueba anunciando su licitud, anunciando su pertinencia, necesidad y utilidad. Pero también es dable para la defensa hacer lo mismo. Es decir, en el ámbito de la carga probatoria, el defensor, en aras de desvirtuar el señalamiento que le ha hecho el fiscal a través de la acusación, pues también promoverá medios de prueba y deberá indicar en su acto promocional o en su escrito promocional la pertinencia, la necesidad y utilidad de la prueba. Y es que el artículo 308, que habilita el tema de la acusación en el ámbito del proceso penal, prevé en el numeral 4, en el numeral 5, el ofrecimiento de los medios de prueba
que se presentarán en el juicio con indicación de su pertinencia y necesidad. Y es que ese casualmente es uno de los principios generales que rigen la prueba, el principio de pertinencia, necesidad y utilidad de la prueba. Bueno, ¿por qué es importante la distinción terminológica entre fuente de prueba y medio de prueba? Una vez fijadas todas las ilustraciones sobre la prueba y en procura de aclarar términos de la actividad probatoria, es necesario indicar o esbozar o traer a colación una postura de Francesco Carneluti sobre la base de definiciones de vocablos vinculados a la prueba en sus fases formativas, implicando el significado de fuente y de medio de prueba, cuyo fin no es otro que establecer algunas particularidades distintivas sobre cada una de estas expresiones atinentes al léxico jurídico probatorio. En resumen, ¿qué podemos decir? Que la prueba tiene diversas etapas formativas. En principio, su tratamiento debe manejarse como fuente de prueba desde los inicios del proceso. En razón a su pertinencia, idoneidad y utilidad, el fiscal y la defensa podrán promover las fuentes de prueba como medios de prueba. Y una vez que el juez de control en el ámbito del procedimiento penal ordinario o en el ámbito del procedimiento especial para el juzgamiento de delitos menos graves o en el procedimiento para el juzgamiento de los delitos de género, evaluará en la etapa intermedia, en la audiencia de control, evaluará exactamente en ese punto la pertinencia, la necesidad y la utilidad de los medios de prueba promovidos a fin de poder admitirlos o rechazarlos. He allí el tema en discusión. Ahora, esta semana les voy a subir un video. Les voy a subir un video que tiene que ver con los principios probatorios. Principios probatorios. Creo que dentro del material que tenemos publicado en el aula están unas láminas que tienen que ver con los principios estructurales, rectores y probatorios. Allí van a encontrar una gama de principios que rigen la prueba que resultan de sumo interés para todos ustedes. Es importante que revisen ese material, porque ese material está precisamente relacionado con el Código Orgánico Procesal Penal. Con el Código Orgánico Procesal Penal. Allí está enunciado cada principio con relación a cada artículo o artículos que están dispuestos en el Código Orgánico Procesal. También debo hablar de la clasificación de los medios de prueba. No podemos confundir la clasificación de los medios de prueba con los tipos de medios de prueba. Pendientes con eso. Cuando hablamos de clasificación de los medios de prueba, primeramente voy a referirme a las pruebas preconstituidas. La preconstitución de la prueba se elaboró inicialmente en el marco del proceso civil, consistente en una fuente o en un medio preexistente en el proceso. Ella se prepara antes del proceso. Preconstituir una prueba implica que se elabora, se forma antes del proceso con la finalidad de probar un determinado acto jurídico y así acreditarlo en el futuro. En cuanto al derecho penal, se ha dicho que la prueba preconstituida es aquella preexistente al juicio oral. Y es la prueba preexistente al juicio oral, que se prepara con el objeto de acreditar luego en un juicio alguno de los hechos. Hay quienes sostienen inclusive que la prueba preconstituida debe desterrarse del proceso, porque es un elemento distorsionador y en modo alguno permite ejercer con antelación al mismo desarrollo del proceso el control procesal sobre la misma. Y eso terminaría, pues obviamente, quebrantando
el debido proceso. Nosotros tenemos un proceso adversarial en todas sus etapas. Es decir, a una parte le es dable atacar la postura o la petición de la otra, desde la etapa primaria, es decir, desde la fase de investigación hasta la última etapa del proceso. Y nosotros, en este caso, cuando hablamos de prueba preconstituida en materia procesal penal, obligatoriamente debemos comprender, pues, que nos genera un problema. Y es que en el ámbito del proceso penal, se representa la prueba preconstituida en cómo utilizar esas diligencias de investigación. O sea, pruebas preconstituidas. Yo pienso que dentro del contexto de la fase preparatoria, nosotros lo que tenemos son actos de investigación, no tenemos actos de prueba, salvo que tengamos la necesidad de manejar o de practicar o de fijar una prueba anticipada conforme lo dispone el artículo 289 del Código Orgánico Procesal. Pero sí tiene que quedar bien claro de que más allá de que nosotros en la fase preparatoria o en la fase de investigación tengamos inspecciones de lugares, inspecciones de vehículos, inspecciones de personas, actos de allanamiento, un conjunto de dictámenes periciales atendiendo a la naturaleza del hecho criminal, un relato, una entrevista de una persona en el contexto de la investigación suministrada, bien sea ante el órgano policial o ante el órgano fiscal, pues se trata precisamente de actos de investigación, de fuentes de prueba, y no podemos acreditarle el carácter de prueba preconstituida. En todo caso, lo que más se asemeja a la prueba preconstituida, pero es que no es el tema de la prueba anticipada. Pero la prueba anticipada nace dentro del proceso y nosotros entendemos, en atención a lo que hemos podido evaluar en los procesos civiles, que la prueba preconstituida es anterior al proceso mismo. Y le podría decir con ejemplo, cuando se practica un acto de inspección en jurisdicción voluntaria, para dejar constancia de algo. Hasta allí no existe proceso. No existe proceso. Sin embargo, se preconstituye esa prueba con el ánimo de poder acreditarla luego en el contexto de un proceso. Y así ocurre incluso en determinados procesos que se ventilan en la jurisdicción agraria. Y ya dentro de lo que entendemos como prueba anticipada en el proceso penal nuestro, su marco regulatorio lo encontramos en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal. Y dice, cuando sea necesario practicar un reconocimiento, inspección o experticia que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá hacerse durante el juicio, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez de control que lo realice. Ahora, si el obstáculo no existiere para la fecha del debate, la persona deberá concurrir a prestar su declaración. El juez practicará el acto si lo considera admisible, citando a todas las partes, incluyendo a la víctima, aunque no se hubiere querellado, quienes tendrán derecho de asistir con las facultades y obligaciones previstas en este código. Inclusive señala el artículo, en caso de no haber sido individualizado el imputado, se citará para que concurra en la práctica de la prueba anticipada a un defensor o a una defensora pública en aras de garantizar el debido proceso. Entonces, fijémonos que la prueba anticipada se da dentro del proceso, no es extraproceso, se da dentro del proceso en una etapa anterior al juicio, que es aquella práctica, es aquella prueba que se practica o que se produce o que se capta en la oportunidad anterior al
juicio oral y público, ante el temor de que la fuente de prueba propia del mismo se pierda. Es decir, una persona que tiene una enfermedad terminal y se trata de una fuente de prueba relevante cuyo testimonio se puede perder en la etapa del juicio en razón a que pueda perder la vida por la enfermedad que padece. Resulta necesario, en ese caso, tomar su testimonio con la antelación de vida dentro del proceso penal, pero en la etapa preparatoria, es decir, en la fase de investigación. Y ese documento que recoge ese acto de prueba, ¿verdad?, es posteriormente promovido por el fiscal en su escrito acusatorio. O pudiese darse también del lado contrario, de la misma defensa, un testigo relevante para efectuar la responsabilidad penal de su defendido. Pudiese plantear la necesidad de que se le tome el relato como prueba anticipada a un testigo para desvirtuar la acusación fiscal. Sin embargo, si esa circunstancia que condujo a la materialización de la prueba anticipada ha desaparecido para la etapa del juicio, pues obviamente dice la norma que esa persona debe ir a deponer al juicio a fin de garantizar en el contexto del proceso adversarial los principios de publicidad, inmediación, contradicción y el principio de concentración, es decir, los principios rectores del proceso acusatorio, entiéndase, o del proceso oral, del proceso penal, perdón, la oralidad, la publicidad, la contradicción, esos tres principios que resultan fundamentales, además de la inmediación, para que el juez pueda apreciar en tiempo real la práctica probatoria a la luz de la contradicción. Entonces, la prueba anticipada, como dije antes, se trata de una institución conveniente y su consagración está dispuesta en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. Inclusive, nuestra Sala Constitucional en el año 2013, dictó una sentencia vinculante que habilita al sistema de justicia, a los tribunales, la obligación de captar anticipadas a los niños, niñas y adolescentes que resulten testigos o víctimas en cualquier proceso penal, en aras de resguardar el interés superior de ellos, dispuesto también en la Carta Constitucional. Esa sentencia yo se la haré llegar a modo de poder ilustrarlos de mejor manera. Ya hemos hablado de la prueba preconstituida, de la prueba anticipada. Entramos a lo que debe tratarse con relación al tema de la prueba trasladada. La prueba trasladada. Se entiende por prueba trasladada aquella que se practica o admite en otro proceso y que es presentada en copia auténtica o mediante el desglose del original, siempre y cuando la ley lo permite. Ello bien podría ocurrir exactamente sobre aquellas pruebas practicadas en procesos entre las mismas partes, es decir, entre las mismas partes en otros procesos, ¿verdad? Tratándose de dos casos totalmente distintos. Entonces, ya que en el primer supuesto, es decir, en el primer proceso se supone que la prueba ha sido controvertida por la parte contra quien se opone, mientras que en el segundo proceso puede ocurrir lo contrario y resultar desconocida para la contraparte. En estos casos, normalmente surge una problemática, es decir, se producen inconvenientes, ¿verdad?, que pueden generar ese tipo de pruebas trasladadas, ya que allí entra en juego un tema propio de la oportuna promoción de la misma. Pues son producidas con motivo de un proceso entre partes iguales y en un mismo juicio ya existente. Viene de un proceso anterior y pretende ser trasladada al nuevo proceso. Pudiera tratarse de una prueba controvertida en un proceso anterior entre las mismas partes en este nuevo proceso, ¿verdad? Como también pudiese tratarse de un proceso anterior con partes distintas y un proceso nuevo igualmente con partes distintas, es decir, trasladar
algún documento que ha sido objeto del contradictorio en otra etapa o en otro proceso, perdón, a fin de poderlo acreditar en este nuevo proceso. En torno a la defensa o contradictorio contra este medio de prueba, por supuesto que contra la prueba trasladada resulta dable la contraprueba, conforme lo fijan los principios procesales y los principios en materia probatoria. Puede acotarse que se trata realmente de una prueba originalmente provocada o producida con ocasión de un juicio diferente a aquel en que en el momento actual pretende de nuevo hacerla valer, y como resulta igualmente obvio, pues no cabe duda de que se trata de una prueba cuya práctica o cuya evacuación ha sido extralita. Es decir, es una prueba que es trasladada de un proceso anterior a otro proceso, y allí deben cumplirse ciertas y determinadas exigencias procesales que no pueden quedar al margen, ¿verdad? Que han de aplicarse a las pruebas normalmente promovidas. En este caso hay que verificarse la licitud de su obtención, la legalidad de su incorporación, además de la pertinencia, la necesidad y utilidad de ese medio de prueba trasladado que pretende hacerse valer en este último proceso. Nuestra Constitución, en el marco de los derechos humanos, consagra una serie de instituciones procesales, precisándose allí uno que resulta inquebrantable en el ámbito del debido proceso. Y es que precisamente nuestro artículo 49, numeral primero constitucional, prevé el derecho a la prueba, pero además ese derecho se reproduce en el ámbito procesal a la luz del artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual nos permite afirmar la viabilidad de la prueba trasladada en el contexto de la libertad probatoria. Bueno, hasta aquí hemos tratado dos temas. La distinción terminológica entre fuente de prueba y medio de prueba. La importancia de ese punto es fundamental en aras de poder nosotros, los abogados y futuros abogados, hacer uso adecuado del léxico acorde en el tema del tratamiento de la prueba. Recordemos, fuentes de prueba y medios de prueba. Fuentes de prueba, el concepto es extra proceso. Nace antes del mismo proceso. El testigo observa un hecho antes de que se inicie el procedimiento penal correspondiente. El testigo de un robo existe antes de que se coloque la denuncia. De allí su naturaleza extra proceso. Y en el ámbito del medio de prueba, una vez que esa fuente de prueba ha sido, presten atención, una vez que esa fuente de prueba ha sido incorporada al proceso a través de la entrevista, del relato que ha suministrado el órgano policial o al órgano fiscal, atendiendo su aporte en la tarea reconstructiva del hecho punible acaecido, el fiscal del Ministerio Público le promoverá como medio de prueba en su escrito acusatorio, o en su defecto la defensa, en caso de determinarse que esa fuente de prueba pudiera conducir a la destrucción de la teoría fiscal en cuanto al señalamiento que le ha hecho en la acusación, pudiese también promoverlo, pero ambos deben señalar su pertinencia, necesidad y utilidad a los efectos previstos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal y 313, que fueron ya referidos anteriormente. Bueno, por lo demás, debo señalarles que hay otro punto que nos interesa manejar. Sin embargo, eso con respecto al tema de
a esta segunda unidad de la Cátedra de Derecho Probatorio, cátedra que se dicta en el ámbito de la maestría en Derecho Procesal Penal. Nosotros tenemos también que hablar de algunas eventualidades propias de los hechos que no requieren prueba. Hechos que no requieren prueba. Hay una corriente doctrinaria desarrollada a la luz de la teoría clásica y sobre eso tenemos posturas de Chiovenda, tenemos posturas de Hernando de Echandía, también hay aspectos fijados por el maestro colombiano Jairo Parra Quijano, y también ellos pues encontramos algunas posturas que contrastan con los criterios modernos de esa teoría, ¿verdad? De esos teóricos, como lo es la idea de Francesco Carnelupi, y que ustedes podrán revisar en el material que se encuentra publicado en el aula. Sin embargo, voy a concretar exactamente los puntos relacionados a aquellos hechos, precisamente aquellos hechos que no requieren prueba y que así ha sido fijado por los estudiosos del derecho penal. Hechos exentos de prueba. Existen hechos que no requieren ser probados y ello se fundamenta en la necesidad del concepto de justicia expedita y sin dilaciones indebidas, es decir, en aras de la celeridad y de la eficacia procesal. Y las legislaciones procesales prevén ciertamente algunos hechos que podrían estar exentos de prueba, comprendiéndose aquí exactamente en el contexto de la generalidad, que no resulta necesario pues probar hechos evidentes y normales. Los hechos notorios o los hechos que resultan impertinentes y los hechos admitidos por las partes o los hechos sin controversia y tampoco podrán ser objeto de prueba cuando exista también una prohibición de ley. Sobre este punto alusivo a la prohibición de la prueba por ley, se comprende que tal prohibición de probar un hecho sea por razones de carácter moral o de cualquier otra naturaleza, resulta aquí excluido del objeto del concepto de la prueba, aun cuando se relacione con la medida, con la materia debatida y constituya un presupuesto de la pretensión o de la excepción. Ahora, entremos a considerar exactamente los hechos admitidos. Como bien sabemos, en el ámbito del procedimiento penal ordinario existe la institución procesal de la admisión de los hechos. Entonces, si bien la prueba tiene generalmente por objeto esclarecer o demostrar la existencia de hechos acerca de los cuales no se ha tenido conformidad de las partes, ¿verdad? Debemos en todo caso evaluar la posibilidad de que el acusado pretenda hacer uso de la institución procesal de la admisión de los hechos conforme el 371 del Código Orgánico Procesal Penal o del 375 del mismo Código Orgánico Procesal. Inclusive más allá de eso, conforme el mismo 41 del Código Orgánico Procesal Penal, que prevé la posibilidad de la admisión de hechos para una suspensión condicional del proceso. Y este punto trata de una fórmula alternativa a la prosecución del proceso. Y ya la admisión de ese hecho, pues tratan de admisiones de hechos a los efectos de imposición de penas de condena. Estas modalidades exigen obligatoriamente el ojo visor del juez al momento de realizar el control material y formal de la acusación durante el desarrollo de la audiencia preliminar. Aquí me refiero a la etapa intermedia, juez de control de garantía. Y él debe, antes de hacer valer
la posibilidad de que el acusado haga uso de la admisión de los hechos, él debe evaluar en el contexto documental de la acusación la existencia cierta de un pronóstico de condena contra el imputado en función a las pruebas promovidas por el Ministerio Público como titular de la acción penal en los hechos punibles de acción pública. Tarea que corresponde igualmente al juez de juicio penal en el contexto del procedimiento penal abreviado, ya que el mismo carece en el ámbito del procedimiento abreviado de fase intermedia y fase preparatoria. En el procedimiento ordinario, el juez debe controlar algunos puntos. Si viene un escrito acusatorio, débil en lo fáctico, en lo jurídico y en lo probatorio, mal podría, más allá de querer el justiciable, el acusado, hacer uso de la institución procesal de la admisión de los hechos, mal podría el juez aprobar esa admisión y permitirla, porque sería quebrantarle el debido proceso judicial. En todo caso, debe examinar el escrito de acusación a fin de poder determinar ciertamente que los hechos se adecúan a la calificación jurídica atribuida en el escrito acusatorio y que ciertamente esos hechos, para demostrar ese delito, está acreditada en una cantidad de medios de prueba que han sido promovidos y que resultan pertinentes, idóneos y útiles. Y lo anterior tiene que ver con lo siguiente. Puede ser que en ocasiones el abogado obliga prácticamente a su defendido a admitir los hechos y resulta que eso constituye un delito dispuesto en el artículo 251 del Código Penal venezolano, que es la representación infiel específica, un delito contra la administración de justicia. También tenemos los hechos presumidos legalmente. En este tema, el maestro colombiano Hernando Davis Echandía dice que resulta claramente inútil la práctica de medios de prueba de ninguna clase sobre los hechos presumidos legalmente. Y ante ello, el juez debe rechazarlas por razones de economía procesal. A menos que, si la presunción es legal, la parte contraria aduzca pruebas para defenderla. Bueno, yo soy del criterio, y lo debo señalar de manera muy responsable, que nuestra Constitución fija como derecho humano el derecho a la prueba. Y eso implica el derecho a contraprobar. Y en parte eso tiene que ver con la materialización del principio de contradicción como principio rector del proceso, pero también el principio de contradicción como principio probatorio, así dispuesto en la gama de principios que rigen la prueba y que ustedes van a considerar. Entonces, los hechos presumidos legalmente, en mi criterio, deben acreditarse en el ámbito del proceso penal. En mi concepto, los hechos que no requieren prueba, los hechos presumidos legalmente y los hechos exentos de prueba perfectamente resultan posibles de probar y contraprobar en el buen uso del derecho a la prueba que nos otorga nuestra propia Carta Constitucional. Obviamente también existen hechos notorios, aquellos que entran naturalmente al conocimiento de la comunidad, de la población. Como por ejemplo, que X persona sea el presidente o es el presidente actual de determinada república. O como por ejemplo, que el 24 de julio se celebra X Día de la Patria. O por ejemplo, en el ámbito de los tachirenses, que el día X se celebra el Día del Santo Cristo de la Gripe. Hay hechos notorios. Sin embargo, en el contexto de los procesos penales, desde el punto de vista fáctico, cuando ocurren los hechos, si queremos demostrar que ese día se celebraba X punto o X tema, resulta necesario acreditarlo
en el ámbito del proceso penal. Ahora, si ha quedado suficientemente acreditado que ese día X en que ocurrió el hecho era el día del Santo Cristo, pues ya con la fecha precisada en la denuncia o en el acta procedimental, pues eso demuestra que se trata de esa fecha y es del conocimiento público que ese día se celebra el día, o en esa fecha se celebra el día del Santo Cristo. Entonces, allí estaríamos dentro de lo que nosotros llamamos hechos verdaderamente notorios. Bueno, por el día de hoy hemos avanzado. Revisen el material, por favor, de la unidad número 2. Allí van a encontrar al final los hechos evidentes también que resultan de interés para todos. Entonces tenemos hechos evidentes, hechos notorios, hechos presumidos legalmente, hechos exentos de prueba, hechos admitidos de prueba. Entonces, sobre ese tema, sobre esos puntos, bueno, revisen bien el material que yo voy a ordenar una actividad sobre el módulo. Bueno, quedo altamente agradecido por la concurrencia de ustedes. Seguimos avanzando. Cumplan con la actividad de la unidad número 1. Esta semana verán en el aula la fijación de la actividad número 2 y les enviaré un video relacionado con los principios probatorios que además está ya en láminas en el material que cursa en el aula virtual. Para ustedes, con todo gusto, el doctor Sami Hamdan Suleiman. Muchas gracias.